8 de la mañana con 14 minutos ya. Le queremos dar la bienvenida a la doctora Karina Vance. Como les decía, ex ministra de Salud y hasta hace algunos días nada más candidata a la concejalía por las parroquias rurales de Quito. Hace un par de días, la doctora Vance había tuiteado lo siguiente en su cuenta personal: recibí la resolución del Tribunal Contencioso Electoral negando mi inscripción como candidata a concejal de Quito. Decepciona su análisis tan escueto de las circunstancias y de nuestros argumentos, pero no sorprende. Seguimos trabajando para tener a Pavel Muñoz de alcalde. Será el mejor que haya tenido Quito. Yo, desde lo personal, tengo que decirlo. Además, digamos, si algo me caracteriza a mí es por el tema de la transparencia y demás. Lamento y muchísimo que una personalidad como lo es Karina Vance no puede estar en la papeleta. Y creo que desde ya Quito se pierde la oportunidad de tener a de entrada, una gran candidata y seguramente una gran concejal en el caso de que Karina Vance hubiese sido electa. Pero queremos preguntarle a la doctora Vance cuáles son los argumentos que le ha dado el tribunal para que usted no pueda estar hoy como candidata en los comicios del 5 de febrero próximo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Alexis, y saludos a todos y a todas quienes nos escuchan esta mañana. Bueno, yo teníamos conocimiento de que íbamos a tener un problema desde antes de comenzar el proceso de la candidatura. En tanto, yo no soy nacida en el Ecuador, soy ecuatoriana de nacimiento, pero no soy nacida en el Ecuador, no soy nacida en el Cantón Quito, y pues por la circunstancia que se dio por la pandemia, es decir, lo que está contemplado en el artículo 30 del Código Civil, por un tema de fuerza mayor, no pude estar los 2 últimos años previo al inicio de las elecciones residiendo en Quito, ciudad en la que resido ya más de 30 años de mi vida. Y pues mi mensaje, digamos, frente a la negativa del Tribunal Contencioso Electoral de aceptar nuestros argumentos, en cuanto me parece un argumento o un análisis muy escueto por parte del Tribunal Contencioso Electoral, es que ni siquiera se refieren a estos argumentos que nosotros teníamos. Por un lado, el que como ecuatoriana nacida en el exterior tendría que gozar de los mismos derechos que los ecuatorianos nacidos en el Ecuador. Y en realidad no es un tema personal, para todas las personas, todos los ecuatorianos, todas las ecuatorianas nacidas en el exterior, el que no se encuentren en el cantón, residiendo en el cantón en el que se van a postular, pues si están fuera del país, básicamente no se pueden postular en ninguna parte del país. Entonces, por un lado, nosotros hicimos una argumentación indicando que debería haber igualdad de derechos para los ecuatorianos residiendo, nacidos en el exterior, como lo dice la Constitución, como lo dice el propio Código de la Democracia, en su artículo 2, dice que los ecuatorianos y ecuatorianas deberemos gozar de igualdad de derechos. Entonces, por un lado, el argumento del tribunal al negar nuestro pedido ni siquiera hace referencia a eso, simplemente descarta ese requisito, digamos, dice que incumplo el requisito sin analizar los argumentos que tenemos por detrás. Y por otro lado, el hecho de que yo no me haya encontrado ininterrumpidamente viviendo en Quito los 2 últimos años antes del proceso electoral, ni siquiera toman en cuenta esto que nosotros argumentamos de fuerza mayor. Yo lo que pregunto, digamos, a todos y a todas es, dada la circunstancia de la pandemia, ¿cómo podía haber cumplido aquello? Yo estaba estudiando mi doctorado en el exterior y pues era difícil para mí, era imposible para mí regresar al país dadas esas circunstancias. Ni siquiera hacen referencia a ese tema, no hay un análisis, simplemente dicen, pues no está registrada no consta, digamos, en el registro del Consejo Nacional Electoral como para votar en el 2021. Yo no pude votar porque no pude cambiar mi domicilio electoral, como muchas personas no pudieron hacerlo. Nuestros consulados en el exterior no nos permitían aquello.
por la pandemia, y tampoco pude volver al Ecuador antes, justamente por el tema de la pandemia. Entonces, me parece que es una argumentación absolutamente escueta cuando deberíamos tener un tribunal contencioso electoral que está velando, que esté velando por el cumplimiento de los derechos políticos y poniendo el tema de los derechos políticos de los ecuatorianos y ecuatorianas por sobre cosas como estas, ¿no? El que no consideren la pandemia en este caso y en algunos otros, me parece que es en detrimento de los derechos políticos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Doctora Vance, más allá de los argumentos jurídicos, quiero preguntarle esto porque también yo siempre suelo, digamos, preocuparme y fijarme mucho por el tema personal. O sea, digo, en el caso de Karina Vance habrá significado algún tipo de decepción. Es legítima la aspiración que tiene todo ser humano de, digamos, en este caso, llegar a un puesto del nivel de una concejalía, más tratándose de la capital de la República, una ciudad que uno, siendo extraño, no siendo de acá, quiere tanto y que vemos que está atravesando momentos muy críticos, ¿no? Quito. Y usted, me imagino, habrá tenido en su plan de trabajo muchísimos programas, proyectos en temas de salubridad, de sanidad, de urbanismo, de desarrollo de la ciudad, que ya no van a poder concretarse. Entonces, desde el plano personal, ¿cómo ha tomado usted esta decisión del TC de bloquear su candidatura? Bueno, yo era candidata, pues ahora lo digo en pasado, era candidata con la Revolución Ciudadana, así que yo estoy absolutamente segura que el plan de trabajo que nosotros presentamos como lista de concejales a las parroquias rurales y los demás distritos de Quito, yo estoy absolutamente segura que eso se va a cumplir. Yo tengo mucha esperanza en que será nuestro próximo alcalde, Pavel Muñoz, y tengo total confianza en su capacidad. Sé que será el mejor alcalde que haya tenido Quito, y su plan de trabajo y el plan de trabajo de las listas de concejales, tanto del distrito de parroquias rurales como de los demás distritos de Quito, yo estoy segura que se van a cumplir a cabalidad. Ahora, ¿cuáles son los ejes que nosotros planteamos? En primer lugar, el tema de seguridad, ¿no? El tema de economía, porque realmente cómo nos ha golpeado no solamente la pandemia, sino las pésimas decisiones, tanto del gobierno de Lazo como del gobierno de Moreno, cómo ha afectado la economía de los ecuatorianos y ecuatorianas, y eso está clarísimo en cuanto a las cifras, hablando, por ejemplo, de la poca reducción de la pobreza, la nula reducción de la pobreza extrema en nuestro país, el hecho de que tenemos casi el doble de pobreza en las parroquias rurales de nuestro país. Entonces, evidentemente, ese tenía que ser uno de los ejes de trabajo que nosotros tengamos, el tema de protección social como tercer eje, la movilidad sostenible como cuarto eje, y luego el eje de la ciudad verde, de la cultura, del deporte. Ahora, hay una diferencia grande entre lo que hace el alcalde y lo que hacen los concejales. Los concejales del Consejo Metropolitano de Quito está encargado de regular y de fiscalizar. Y en ese sentido necesitamos personas con espina dorsal, que puedan pararse frente a los intereses particulares, a los intereses que muchas veces tratan de incidir sobre las ordenanzas que tiene nuestra ciudad, de incidir sobre lo que se hace y lo que no se hace en nuestra ciudad, inciden para que no exista fiscalización. Necesitamos pues un consejo metropolitano con personas con espina dorsal, bien parados, que puedan enfrentar eso para poder poner por sobre esos intereses, los intereses de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, en este caso pues de quiteños y de quiteñas. Entonces, yo pues obviamente estoy muy decepcionada con la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, me parece, como digo, un análisis absolutamente escueto, no, ni siquiera, en su resolución ni siquiera hablan de nuestros argumentos, simplemente no nació aquí, no está inscrita para votar. Punto final. Y toda la argumentación jurídica que nosotros habíamos hecho, además fundamentada en la Constitución y en el propio Código de la Democracia, pues lo hacen de lado. Pero en el caso del plan de trabajo, yo tengo la absoluta certeza que el grupo de candidatos a la concejalía que tiene la Revolución Ciudadana serán esos que necesita la ciudad, bien parados, que puedan enfrentar esos intereses que tanto daño han hecho a nuestra ciudad, que puedan fiscalizar, por ejemplo, este tema del metro es una payasada, es una burla
a los ecuatorianos y ecuatorianas del hecho de que se inauguren metros sin metro, o sea, literalmente es así. Necesitamos un Consejo Metropolitano y una mayoría en el Consejo Metropolitano que pueda enfrentar esos intereses. Entonces, como digo, me apena mucho no poder ser parte de este proceso, pero tengo absoluta fe en que las personas que están en las distintas listas de concejales para ser parte del Consejo Metropolitano de Quito para la Revolución Ciudadana serán las personas que enfrenten esos intereses y que hagan bien por la ciudad. Pero eso no significa que usted se aleja de la Revolución Ciudadana o que no va a ser parte, digamos, del equipo de trabajo de campaña de Pavel Muñoz. ¿Usted va a seguir manteniendo el mismo nivel de cercanía, de acompañamiento, de colaboración con Pavel Muñoz y su equipo? Absolutamente todo mi respaldo. Yo realmente yo acepté este reto por invitación de Pavel, por invitación de la Revolución Ciudadana, sin realmente tenerlo en mis planes. Yo he estado trabajando, soy consultora, no estaba en mis planes, pero la posibilidad de tener una persona tan valiosa como Pavel Muñoz en la alcaldía de Quito fue lo que a mí me incentivó, y con mucho compromiso decidí ser parte de este proceso, y con total compromiso seguiré siendo parte de este proceso, apoyando este proyecto político, apoyando el proyecto que plantea Pavel Muñoz para la alcaldía, y totalmente segura que, como digo, será el mejor alcalde que tenga Quito. Y qué necesario tener un alcalde como un alcalde que pueda planificar, que pueda hacer las cosas bien, que tenga capacidad de gestión, que eso lo ha demostrado. Además, yo creo que hay personas que te dirán, ¿no? Te venden muchas cosas durante las elecciones, ¿no? Te dicen, vamos a hacer esto, lo otro. No, Pavel está ofreciendo lo que se puede hacer, porque además tiene un plan de inversiones atrás de su propuesta, no está ofreciendo cosas que no se puedan lograr. Una persona muy pragmática, planifica bien, tiene el respaldo, digamos, para poder presentar su plan de trabajo, pero además sabe hacer, y eso tiene una experiencia demostrada en los años que él fue ministro en distintas entidades y con distintos cargos en el gobierno de Rafael Correa. Y pues lo hemos visto su trabajo que ha llevado a cabo en la Asamblea Nacional. Me parece que uno de los asambleístas más destacados en cuanto a la defensa de los intereses y del bienestar de los ecuatorianos y ecuatorianas. Así que absolutamente yo seguiré participando del proceso, ya no como candidata, pero sí como ciudadana, ejerciendo no el derecho político que considero que me lo han quitado el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral también, pero sí como ciudadana, ejerciendo mi derecho político a apoyar un proyecto que necesita el país, un proyecto que necesita desesperadamente la ciudad. Ahora, Quito, yo le decía hace un momento, doctora Vance, es una ciudad que, y a pesar de ser la capital de la República y de en el pasado haberse convertido en una ciudad referente, no solo para otras capitales de la región, sino del mundo, hoy es una ciudad que está sumida en el caos, ¿no? Un caos que ha sido provocado por la misma clase política que viene gobernando Quito desde el 2014, que ha sido protagonista además de hechos realmente vergonzosos y bochornosos dentro del propio seno del Consejo Capitalino. Pasó durante el Consejo liderado por Mauricio Rodas, pasó durante la administración de Yunda y pasa hoy con Guarderas, ¿no? O sea, hay episodios que podríamos recordarlos que han sido una verdadera vergüenza, ¿no? Alcaldes que llegaban a sesionar borrachos, bajo la influencia del alcohol, y que se quedaban dormidos en las sesiones de consejo, concejales que aventaban tomatodos a los alcaldes en sesiones solemnes por el 10 de agosto, y hoy alcaldes que inauguran metros que no funcionan, pero que han puesto su placa con su nombre, ¿no? Es una vergüenza. Exactamente. Adelante, perdón. Exactamente, doctora Vance, yo entiendo y comprendo y comparto además su indignación. Es una vergüenza, es un show, todo lo que han montado durante estos años. Pero ese show no se detiene, y ese show lo siguen alimentando. Entonces hoy, por ejemplo, tenemos al exalcalde Yunda como candidato, pero objetado por una denuncia que fue presentada por el actual alcalde Guarderas, que además fue redactada por uno de sus funcionarios del municipio, y que podría llevar a Quito a un caos del que, o sea, digamos, hoy Yunda va a ser candidato, va a estar en la papeleta, capaz y mañana, si así lo deciden los quiteños,
Yunda capaz y sale electo, no sabemos. Ya, ojalá que no sea así. Pero si sale electo, el hombre no va a poder posesionarse por un lado, o más adelante, si es que finalmente queda ejecutoriada la sentencia del Tribunal Contencioso y le retiran sus derechos políticos, va a perder su condición de alcalde, no sé, en 15 días, en un mes, en 2 o en 6 meses. Entonces, la crisis política a la que le han llevado a Quito es algo que no ha parado y que probablemente no va a parar. Y esta es la capital de la República, doctor Avance. O sea, y aquí yo le digo, desde su condición ahora mismo de ciudadana, ya no de candidata, el llamado a la ciudadanía, ¿no? Para que en estos procesos electorales democráticamente se pronuncie y ponga un pare a todo este descalabro al que le han conducido a la ciudad durante los últimos 8 años. Absolutamente de acuerdo, Alexis, con su análisis. Yo creo que no podemos olvidar la pésima gestión que tuvo Yunda al frente del municipio de Quito. Yo creo que eso es lo primero en recordar. Es indignante cómo él salió, cómo lo sacaron del municipio. Yo no voté por él, pero me sentí indignada cuando lo sacaron. Pero eso no puede borrar la pésima gestión que él tuvo. Eso por un lado. Y por otro, evidentemente, o sea, tenemos una falta de seguridad jurídica en nuestro país. Las normas se doblan a como de lugar, o sea, de acuerdo a los intereses de quienes estén en el poder, y eso pues genera una inestabilidad terrible, es una herida profunda que tenemos a nuestra democracia. Se ha evidenciado en las elecciones, en este proceso de elecciones seccionales, en todo este proceso que nos comenta sobre la situación de Jorge Yunda, pero tenemos tantos otros ejemplos, ¿no? Un sistema tanto electoral absolutamente doblegado hacia los intereses del poder de turno, y por otro lado un sistema de justicia que en vez de velar por el que haya justicia, se ha dedicado a perseguir a la gente. Y eso de ahí también representa una parte de lo que es esta herida que sufre el país en cuanto a la democracia. En ese sentido, yo pienso que como ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que plantearnos como un norte, el que podamos recuperar la democracia en nuestro país. El que no tenga que ver la postura ideológica, las creencias ideológicas, la pertenencia a un partido político o a otro, el que uno permita que se doblen las normas, no debería ser así nunca, ¿no? Ni para los unos ni para los otros, digamos, y estamos muy lejos de aquello. Vemos ejemplos de aquello todos los días. Considero que un ejemplo de eso, desafortunadamente en mi caso, es este proceso de descalificación de mi candidatura, y pues creo que hay otros ejemplos a nivel nacional. Y luego tenemos que plantearnos formas de mejorar el proceso electoral, pienso yo, más allá, ¿no? El tema del código de la democracia, el gasto electoral, por ejemplo, en nuestro país, si es que uno no tiene recursos para participar, ¿cómo financia un proceso electoral? Yo creo que tenemos que, como ecuatorianos y ecuatorianas, plantearnos por qué los recursos del Consejo Nacional Electoral, los recursos que están destinados, digamos, a los procesos electorales, van directamente hacia los grandes medios de comunicación, de televisión, de radio. Realmente yo creo que tenemos un proceso electoral que hace muy difícil para quienes no tienen recursos poder participar. Y por otro lado, yo creo que eso también de alguna manera debilita el proceso, ¿no? O lo vulnera en todo caso, porque tú tienes personas que básicamente para poder tener recursos transan, y ese nivel, digamos, del proceso electoral, de cómo está la norma en el Ecuador en este momento, yo creo que como ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que revisarlo, tenemos que mejorarlo, tenemos que asegurar que se cumplan los derechos políticos. No puede ser nuevamente que cosas como los argumentos que ha dado el Tribunal Contencioso Electoral para dejarme fuera puedan continuar, y asimismo pues otros cambios que yo considero que podrían fortalecer el proceso democrático en nuestro país. Doctor Avance, quería aprovechar también
esta conversación con usted para hacer un breve balance y conocer desde su perspectiva también cómo cierra este 2022 la gestión del gobierno del presidente Lasso en cuanto a la administración del sector público de salud. A agosto, la inversión en salud y educación, varios medios de comunicación decían cae al 80%. El gobierno preveía invertir al menos 62 millones de dólares en infraestructura y equipos médicos en 2022, pero entre enero y agosto invirtió menos de $1 millón. La ejecución presupuestaria a nivel global, el gobierno me parece que se ubica el promedio en un 25% menos. Hay ministerios como el Ministerio de Gobierno, por ejemplo, que tiene 0.25% de ejecución presupuestaria en este año, que es una cosa de locos. Pero adicionalmente, y hablábamos hace un momento también con Carlos Rabascal, ¿no?, que parte de la reducción del déficit fiscal ha sido justamente, por un lado, no solo el altísimo nivel de endeudamiento que ha tenido el Estado, sino por otro, la reducción agresiva del tamaño del Estado. Y en esa reducción no solo están burócratas, porque además nos han hecho creer que el famoso Estado obeso está repleto de gente que está sentada en un escritorio sin hacer nada o sin hacer mucho. Y la verdad es que dentro de ese estado obeso hay médicos, hay médicas, hay enfermeras, enfermeros, hay personal de salud, hay profesoras, profesores, hay policías, hay militares, hay de todo, ¿no? Hay choferes, hay secretarias, funcionarios, etcétera. ¿Cómo cerramos el 2022 en materia de salud pública en Ecuador? Realmente es una situación desesperante, ¿no? Pero no sorprendente, y eso es importante. Yo creo que lo pensemos, lo analicemos, porque no es que este gobierno planteó otra cosa, esto es lo que planteó, esto es lo que planteó, este es el camino que ellos piensan que es el camino del bienestar. Y vean cómo estamos, o sea, cómo está la población ecuatoriana. El Banco Mundial dice que el Ecuador será de los países en el 2022 de tener un superávit, es decir, sus gastos son menores que sus ingresos. Tenemos 9.000 millones de dólares en reservas internacionales y eso quiere decir que no estamos invirtiendo, ¿no? El plan anual de inversiones para el 2023 asciende a 1.800 millones. 1.800 millones. En el 2014 superó los 7.000 millones de dólares, porque esa inversión necesita el país, y cómo no en este momento, cuando estamos pasando por una crisis económica a nivel mundial, cuando estamos tratando de reponernos después de la peor pandemia que ha visto el mundo en los últimos 100 años, y ellos están creciendo el ahorro en el exterior, o sea, las reservas internacionales. Es deplorable el hecho de que de los 62 millones que estaban destinados, que además es una cifra paupérrima para equipamiento y equipos médicos, nosotros en el tiempo de la Revolución Ciudadana, la inversión en salud era 800 millones o 1.000 millones, o sea, una cosa muchísimo mayor, y estábamos pues construyendo centros de salud, hospitales, la inversión también para formar profesionales de la salud. Teníamos especialistas que se estaban formando en el exterior, en el propio país, etcétera. Entonces, de 62 millones, que ya es pequeño, que solo hayan podido ejecutar $1 millón. Es una cosa de locos, de no creer. Además, el plan de inversiones de salud, no solamente que tiene una pésima ejecución, sino que está compuesto, el 60% del plan de inversión del sector salud es un proyecto que se llama el proyecto de reforma, que básicamente son jubilaciones y desvinculaciones. Es decir, ya estaba planificado que la mayor parte de inversión en salud sea para reducir el personal en salud. Entonces, cerramos el año pésimamente, ¿no? Y ya tenemos indicadores de salud que nos van indicando, nos van mostrando, digamos, la realidad en cuanto a salud, ¿no? La muerte materna está en las últimas cifras que se tiene el doble de lo que estaba en el 2019, previo a la pandemia. Es decir, estamos en una situación en salud en la que se necesita más inversión, y inversión bien pensada. Necesitamos incrementar el personal, por ejemplo, en el sector público. Yo tengo amigos, compañeros, especialistas que no encuentran trabajo, ¿no? Graduados en especialidades que requiere el país, donde tenemos brechas de emergenciólogos, anestesiólogas, no consiguen trabajo. Y mientras tanto, el sector público, tú tienes
largas filas, las personas están afuera, no consiguen turno, el IES es una cosa de locos, navegar eso es un laberinto del que uno piensa que pues no hay forma de salir, cirugías que están programadas para meses después. Y nos dimos, perdón que le corte ahí, doctora Vance, pero nos dimos además de lujo. A ver, usted dice, sí, hay colegas ecuatorianos que están sin trabajo, que bien podrían trabajar en el sector público, pero adicionalmente nos dimos de lujo en el gobierno de Lenín Moreno, de botar al tacho de la basura una serie de convenios, por ejemplo, con Cuba, que permitían tener acceso a especialistas que podían ahora mismo facilitar una serie de atenciones a los usuarios del sistema público de salud. Claro, es que si es que nosotros contratáramos a todos los especialistas en el país, igual tendríamos una brecha. Ese fue el pensamiento detrás del convenio con Cuba. Es decir, teniendo a los especialistas contratados y trabajando en el sector público, cerrar la brecha que aún nos queda. Porque no es cuestión de un año, de 2 años recuperar eso, es cuestión de varios años, porque la formación de un especialista toma 3 años, 4 años. Entonces tiene que ser un proceso de recuperación. Y el convenio, que era temporal con Cuba, para poder cerrar esa brecha, mientras seguíamos formando, no solamente que ya no existe ese convenio, sino que ya no estamos formando especialistas y los especialistas que tenemos no están contratados y la gente está fuera de los hospitales, en el mejor de los casos haciendo fila, porque hay muchos ecuatorianos y ecuatorianas que ni siquiera salen de sus casas para tratar de buscar una cirugía o buscar una cita en los hospitales porque saben que no la van a encontrar. Nosotros tenemos, en cuanto al COVID, por ejemplo, vacunación de tercera, cuarta dosis, estamos ya por debajo del promedio regional, es decir, en varios frentes. En salud estamos pésimo y no se está haciendo el esfuerzo para poder recuperar. Y se evidencia con cosas como esta. Inversión, $1.800 del país para el 2023, cuando antes, como decía, en el 2014 fue más de $7.000 millones. Eso, y mientras tanto, sigue subiendo la Reserva Internacional. Eso muestra clarísimamente lo que piensa este gobierno, que es un gobierno neoliberal totalmente, ¿no? Y ni siquiera está buscando que el recurso público pase al sector privado comprando servicios, como lo hizo Chile y Colombia, ¿no? Con el problema que genera eso. Pero ni siquiera están haciendo eso. Están haciendo que las personas vean de su bolsillo cómo hacen para poder acceder al servicio. Es decir, que compren servicios del privado, pero de su propio bolsillo, vendiendo su casa, vendiendo su carro, vendiendo lo que tengan, porque en salud es uno de los temas que empobrece a la gente si no se maneja bien, porque tú para salvarle la vida a tu familiar, a ti mismo, vas a vender todo lo que tengas, porque finalmente lo más importante que tenemos es nuestra vida, y con eso está jugando este gobierno. Le quiero agradecer a la doctora Karina Vance por tener la gentileza de atender la invitación a este diálogo. Queríamos conocer, obviamente, de sus propias palabras, qué fue lo que había sucedido con respecto de esta decisión del TC, como les decía yo hace un momento en el inicio de este diálogo, lamentando obviamente que no puede estar Karina Vance en la papeleta. Le envío un fuerte abrazo, Karina, muchas gracias por aceptar la invitación y deseándole también que tenga un próspero 2023 y que haya tenido unas felices fiestas navideñas. Un abrazo.